En una fría noche de invierno en Madrid, Javier López irrumpió en la sala familiar, con el rostro enrojecido por la rabia, anunciando a gritos que era gay y que no soportaba más las mentiras. Su gemelo idéntico, Miguel, que estaba a su lado temblando, asintió en silencio, confirmando lo mismo, lo que provocó que su padre, un hombre conservador de toda la vida, se levantara de golpe y les arrojara las llaves de una vieja furgoneta oxidada que había pertenecido al abuelo, gritando que se largaran de la casa para siempre. Lo que nadie sabía era que esa furgoneta, aparentemente un trasto inútil, ocultaba en su interior un compartimento secreto lleno de monedas de oro heredadas de la guerra civil, valoradas en millones de euros. La familia López siempre había sido un pilar de tradición en el barrio de Chamberí. Don Antonio, el padre, un jubilado de la construcción, regía el hogar con mano de hierro, imponiendo valores católicos estrictos y esperando que sus hijos perpetuaran el linaje familiar. Su esposa, doña María, una ama de casa devota, secundaba cada decisión con un silencio cómplice. Mientras que la hermana mayor, Elena, de 30 años, observaba todo con una mezcla de lástima y desaprobación. Javier y Miguel, a sus 25 años, habían crecido bajo esa sombra opresiva, ocultando su orientación sexual por miedo al rechazo. Pero esa noche, tras una discusión acalorada sobre el matrimonio de Elena, Javier no pudo contenerse más. «Basta de hipocresía», exclamó. «Somos gay. Y no vamos a fingir más para complaceros». El impacto fue inmediato. Antonio, con los ojos inyectados en sangre, les espetó: «Fuera de mi casa. Degenerados. Llevaos esa chatarra del abuelo, que es lo único que os dejo». La furgoneta, una vieja Citroën de los años 70, llevaba años pudriéndose en el garaje, cubierta de polvo y óxido. Los gemelos, aturdidos, recogieron sus pertenencias a toda prisa y se marcharon bajo la lluvia torrencial, sin un adiós. Miguel, siempre el más sensible, lloraba en silencio mientras Javier conducía hacia lo desconocido. Se instalaron temporalmente en un hostal barato en el centro de la ciudad, donde comenzaron a planear su futuro. «Tenemos que arreglar esa furgoneta», dijo Javier, intentando sonar optimista. «Al menos es algo nuestro». Días después, mientras intentaban vender la furgoneta en un taller mecánico de las afueras, el mecánico, un hombre curtido llamado Paco, descubrió algo extraño al inspeccionar el chasis. «Aquí hay un doble fondo», murmuró, forzando una plancha metálica. Para sorpresa de todos, cayeron al suelo decenas de monedas antiguas de oro, relucientes bajo la luz del taller. Javier y Miguel se miraron boquiabiertos. Paco, con ojos como platos, estimó que valían al menos 2 millones de euros. «Esto es un tesoro de la República», explicó. «Vuestro abuelo debió esconderlo durante la guerra». Los gemelos, abrumados, juraron mantenerlo en secreto por ahora. Pero la noticia de su salida del armario ya se había extendido por el barrio. Y con ella, los chismes y las miradas de desprecio. Miguel, que trabajaba como profesor de arte en una escuela secundaria, comenzó a sentir la presión social de inmediato. Sus colegas, aunque progresistas en apariencia,
susurraban a sus espaldas. Un día, el director le llamó a su despacho. Miguel. Hemos recibido quejas de padres. Dicen que no eres un modelo adecuado para los niños. Miguel. Con el corazón en un puño. Defendió su derecho a ser quien era. Pero el director insinuó que su contrato podría no renovarse. Javier. Por su parte. Era diseñador gráfico freelance. Y aunque su trabajo era más flexible, perdió un cliente importante cuando éste se enteró de su orientación. No quiero asociarme con eso, le dijo sin rodeos. Los gemelos, unidos por su lazo fraternal, se apoyaban mutuamente. Pero las grietas en su relación comenzaron a aparecer. Javier. Impulsivo. Quería usar el dinero para empezar una nueva vida lejos de Madrid. Quizás en Barcelona, donde la comunidad LGBT era más aceptada. Miguel. Más reflexivo. Sentía culpa por abandonar a la familia y proponía reconciliarse. Una noche, en el pequeño apartamento que alquilaron con ahorros, Miguel confesó: Javi, ¿y si esto es una prueba? ¿Y si el abuelo nos dejó esto para que demostremos algo? Javier. Frustrado. Replicó: ¿prueba o no? Nos han echado como a perros. ¿Por qué deberíamos volver? La discusión escaló, revelando resentimientos profundos. Miguel había sido el primero en darse cuenta de su orientación a los 15 años. Y Javier le había seguido. Pero siempre fue Miguel quien cargaba con el peso emocional. Ahora, con el tesoro, surgía un dilema ético: deberían declarar el hallazgo a las autoridades, arriesgando impuestos y burocracia, o venderlo en el mercado negro para una libertad inmediata. Javier inclinaba por lo segundo, argumentando que la sociedad les debía algo por años de discriminación. Miguel. Atormentado por su conciencia católica residual, temía las consecuencias morales. Mientras tanto, Elena, la hermana, comenzó a arrepentirse en silencio. Había visto cómo su padre se endurecía más cada día. Y su madre lloraba a escondidas. Decidió contactar a los gemelos en secreto, pidiendo una reunión en un café neutral. Papá no lo admite. Pero os echa de menos, les dijo con voz temblorosa. Javier. Escéptico. La confrontó: ¿y tú? ¿Nos apoyas o solo quieres calmar tu conciencia? Elena admitió su cobardía pasada, pero les advirtió que el barrio entero hablaba de ellos. Y que algunos vecinos conservadores planeaban boicotear cualquier negocio que intentaran montar. Miguel. Conmovido, vio en esto una oportunidad de diálogo. Pero Javier lo interpretó como una trampa. La reunión terminó en tensión, con Elena marchándose herida. Los días siguientes trajeron más conflictos. Javier conoció a un joven llamado Carlos, un activista LGBT de 28 años, en un bar gay del barrio de Chueca. Carlos, con su carisma y convicciones firmes, representaba todo lo que Javier anhelaba: libertad sin ataduras. Comenzaron una relación incipiente, llena de pasión y debates sobre derechos. Miguel, en cambio, se acercó a un compañero de trabajo, un profesor de historia llamado Andrés, de 26 años, quien le ofreció apoyo discreto. Pero Andrés, Clásit el mismo, temía exponerse, creando una dinámica de secreto que pesaba en Miguel. El tesoro,
guardado en una caja fuerte alquilada. Se convertía en un símbolo de sus dilemas, riqueza material versus integridad emocional. Al final de esta primera etapa, los gemelos se enfrentaron a su primera gran decisión. Un comprador anónimo contactó a Paco, ofreciendo una suma ridícula por la furgoneta. Sin saber del tesoro, Javier quiso aceptar para deshacerse de ella. Pero Miguel insistió en investigar. Descubrieron que el comprador era un primo lejano, alertado por rumores familiares. ¿Ves? La familia ya huele el dinero, dijo Javier amargamente. Miguel, dividido, se preguntó si compartir el secreto podría sanar heridas o solo abrir más. La tensión crecía. Y con ella, el peso de sus elecciones. La revelación del tesoro no trajo paz, sino una tormenta de intrigas. Javier, impulsado por su nueva relación con Carlos, decidió mudarse temporalmente con él a un piso en Chueca, dejando a Miguel solo en el apartamento. Necesito espacio para ser yo mismo, le explicó Javier. Pero Miguel lo vio como un abandono. Solo. Miguel comenzó a obsesionarse con el pasado familiar. Recordaba las noches en que su abuelo, un republicano sobreviviente de la guerra, les contaba historias de tesoros escondidos para escapar de Franco. ¿Era esto para nosotros?, se preguntaba, sintiendo una conexión póstuma. Decidió visitar a su madre a escondidas, en el mercado donde ella compraba. Doña María, con lágrimas en los ojos, le abrazó. Hijo, tu padre es terco, pero el amor no se va. Sin embargo, cuando Miguel insinuó el descubrimiento, ella palideció. No lo digas. Podría destruirnos a todos. Javier, meanwhile, se sumergía en la escena LGBT de Madrid. Con Carlos, participaba en manifestaciones por el orgullo, sintiendo por primera vez una comunidad que lo aceptaba. Pero Carlos, militante radical, presionaba a Javier para confrontar públicamente a su familia. Tienes que exponer su homofobia, insistía. Javier, tentado, escribió una carta abierta en redes sociales, detallando el rechazo familiar sin mencionar el tesoro. La publicación se viralizó en círculos progresistas, atrayendo apoyo pero también odio de trolls conservadores. Uno de ellos, anónimo, amenazó con denunciarlos por perversión. Javier, asustado pero desafiante, vio esto como una validación de su lucha. Sin embargo, el precio fue alto, perdió más clientes. Y su salud mental comenzó a resentirse con ataques de ansiedad. Miguel, por su parte, profundizaba su vínculo con Andrés. En reuniones secretas en parques apartados, hablaban de sus miedos. Andrés, hijo de una familia religiosa de Andalucía, confesaba: si salgo del armario, pierdo todo. Miguel, empático, lo animaba, pero internamente luchaba con su propia hipocresía. ¿Cómo podía predicar autenticidad si ocultaba el tesoro? Decidió consultar a un abogado amigo, quien le advirtió: si no declaras esto, es evasión fiscal. Pero si lo haces, la familia podría reclamar herencia. El dilema ético se intensificaba. El oro no era solo dinero, sino un legado histórico. Miguel investigó en archivos nacionales y descubrió que el abuelo había sido un partisano.
Escondiendo bienes para la resistencia. Esto pertenece a la historia de España. Pensó, sintiendo el peso moral. Elena, actuando como mediadora, organizó una cena clandestina con los gemelos en un restaurante discreto. Allí, reveló que su padre había sufrido un infarto menor por el estrés. Os culpa. Pero se culpa más a sí mismo, dijo Javier. Endurecido. Replicó, bien merecido por su odio. Miguel, conciliador, propuso una tregua. Pero la discusión derivó en acusaciones. Elena confesó haber sabido de su orientación años atrás y no haber dicho nada por cobardía. Os traicioné al callar, admitió. Los gemelos, heridos, se marcharon divididos, Javier furioso, Miguel esperanzado. La presión social escalaba. En la escuela de Miguel, un grupo de padres conservadores inició una petición para su despido, citando influencia perjudicial. El director, bajo presión, le dio un ultimátum: renuncia o enfrentamos un escándalo. Miguel, devastado, consideró usar parte del tesoro para demandar por discriminación. Pero temía exponerlo. Javier, enterado, lo confrontó: usa el dinero. ¿Para qué lo guardas? La riña reveló sus diferencias. Javier veía el oro como herramienta de venganza, Miguel como puente de redención. Carlos, influyendo en Javier, sugirió venderlo en el extranjero para financiar una ONG LGBT. Andrés, a Miguel, le aconsejó cautela: no dejes que el dinero te defina. Una traición inesperada llegó cuando Paco, el mecánico, tentado por la avaricia, filtró rumores sobre el tesoro a un periodista local. Un artículo en un tabloide insinuaba: gemelos gay encuentran fortuna en chatarra familiar. La familia López estalló. Antonio, recuperado, demandó legalmente la furgoneta, alegando que era herencia compartida. Esos degenerados no merecen nada, declaró a un abogado. Elena, dividida, testificó a favor de los gemelos en secreto, arriesgando su relación familiar. Miguel, traicionado por Paco, se sintió ingenuo. Javier, paranoico, acusó a Miguel de haber hablado demasiado: tu debilidad nos hunde. En medio del caos, los gemelos enfrentaron una decisión crucial. Un coleccionista ofreció comprar el oro por 3 millones. Pero requería discreción absoluta. Javier presionó por aceptar, soñando con una vida libre en el extranjero con Carlos. Miguel, atormentado, soñó con su abuelo advirtiéndole: el oro es maldito si divide. Despertó decidido a buscar una solución ética, proponiendo donar parte a un museo histórico. Pero Javier lo vio como debilidad: ¿estás loco? Es nuestra compensación por años de sufrimiento. La brecha entre ellos crecía. Reflejando el conflicto interno de cada uno, Javier luchaba contra el rencor acumulado, Miguel contra la culpa inculcada. La alta sociedad madrileña, enterada por el artículo, comenzó a dividir opiniones. En foros online, algunos apoyaban a los gemelos como víctimas de homofobia. Otros los tachaban de oportunistas. Carlos, excitado por la atención, organizó una protesta frente a la casa familiar, exponiendo a Antonio públicamente. El anciano,
Humillado. Sufrió otro colapso. Doña María llamó a Miguel suplicando, «Detén esto. Por favor». Miguel. Dividido entre lealtad fraternal y filial. Confrontó a Javier, «Tu venganza nos está destruyendo». La noche terminó en lágrimas. Con los gemelos cuestionando si su unión sobreviviría al oro y al odio. El escándalo se intensificaba, atrayendo a la prensa nacional. Un reportaje en televisión retrataba a los gemelos como héroes modernos contra la homofobia tradicional. Pero también cuestionaba la legalidad del tesoro. Antonio, representado por un abogado agresivo, presentó una demanda formal, alegando que la furgoneta era propiedad familiar y que los gemelos la habían robado. Elena, testigo clave, se vio obligada a elegir, mintió inicialmente para proteger a su padre. Pero la culpa la carcomía. En una llamada nocturna a Miguel, confesó, «No puedo más. Diré la verdad». Su traición inicial se convertía en redención. Pero a costa de romper la familia. Javier, consumido por la ira, profundizaba su relación con Carlos, quien lo empujaba hacia el activismo extremo. Participaron en una marcha donde Javier habló públicamente, «Mi familia me rechazó por ser gay. Y ahora quieren quitarnos lo poco que tenemos». El discurso ganó aplausos. Pero atrajo amenazas de grupos ultraconservadores. Una noche, vándalos pintaron insultos homófobos en la puerta de su piso. Javier, aterrorizado, culpó a su padre indirectamente, «Esto es lo que siembran». Carlos lo consoló. Pero su influencia radicalizaba a Javier, alejándolo de Miguel. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propio infierno laboral. Despedido de la escuela, se vio forzado a buscar empleo en galerías de arte, donde su reputación lo precedía. Andrés, temeroso, distanció la relación, «No puedo arriesgarme ahora». Miguel, herido por esta traición, se sintió más solo que nunca. Decidió confrontar a su padre en persona, irrumpiendo en la casa familiar. «Papá, ¿por qué nos odias tanto?», preguntó con voz quebrada. Antonio, debilitado por la salud, respondió con amargura, «No os odio. Odio lo que sois». La conversación reveló capas de dolor. Antonio había perdido a un hermano gay en los 80 por SIDA. Y lo asociaba con tragedia. Miguel, empático, vio el miedo detrás del odio. Pero no excusó el daño. El juicio por la herencia se acercaba, forzando decisiones drásticas. Los gemelos contrataron un abogado especializado en derechos LGBT, quien aconsejó mediar. En una sesión tensa, Antonio ofreció retirar la demanda si renunciaban al oro. Javier rechazó furioso, «Es nuestro por derecho». Miguel, mediador, propuso dividir, parte para la familia, parte para ellos, y donación al Estado. Pero Antonio insistió en todo o nada, revelando su verdadero motivo, vergüenza social. Elena, testificando, expuso la homofobia paterna, causando un escándalo en corte. Antonio, humillado, desheredó a Elena también. La traición de Andrés golpeó duro a Miguel. En una confrontación, Andrés admitió, «Te quiero. Pero mi familia me destruiría». Miguel, devastado, rompió,
Entonces, no es amor real. Esta pérdida lo empujó a reflexionar sobre sus elecciones, había priorizado la reconciliación sobre su dignidad. Javier. Enterado. Lo consoló por primera vez en semanas, hermano. Merecemos mejor. Pero su propia relación con Carlos crujía. Carlos quería usar el caso para fama personal. Proponiendo un documental. Javier se sintió usado. ¿Soy tu causa o tu pareja? Un giro inesperado llegó cuando un historiador contactó a los gemelos, confirmando que el oro era de un fondo republicano robado. Debe devolverse al patrimonio nacional, argumentó. Miguel vio esto como salida ética. Pero Javier lo interpretó como robo estatal. Divididos. Debatieron noches enteras. Javier, influido por Carlos, planeó vender secretamente. Miguel, al descubrirlo, lo confrontó. Eso nos convierte en criminales. La pelea física casi estalla, revelando el abismo emocional. Miguel, llorando, dijo, el oro nos está matando. Como mató al abuelo en espíritu. La presión culminó en una manifestación masiva. Carlos organizó un mitin en apoyo a los gemelos, atrayendo miles. Javier habló, pero vio a su madre en la multitud, observándolo con tristeza. El momento lo quebró, por primera vez. Dudó de su rencor. Miguel, uniéndose, abogó por diálogo. El odio divide, el amor une. Pero un contramanifestante conservador lanzó insultos, escalando a violencia. En el caos, Javier protegió a Miguel, recordando su lazo gemelar. Heridos leves. Se reconciliaron parcialmente. Somos lo único que nos queda, admitió Javier. Al borde del juicio, los gemelos enfrentaron la elección final. Declarar el oro significaba perderlo, pero ganar integridad. Venderlo prometía libertad, pero con culpa eterna. Elena, desheredada, se unió a ellos. Hagamos lo correcto juntos. Antonio, solo, comenzó a cuestionar su rigidez. El alto tribunal dictaminó a favor de los gemelos, pero con condición, evaluar el valor histórico. La victoria fue agridulce, forzando más reflexiones. El veredicto trajo un respiro temporal, pero no resolución. Los gemelos, ahora dueños legales del oro bajo supervisión estatal, debían decidir su destino. Miguel abogaba por donarlo parcialmente a un museo de la guerra civil, honrando al abuelo. Javier, aún resentido, quería retener lo suficiente para una nueva vida. Hemos pagado caro por ser quienes somos, argumentaba. Carlos, viéndolo como oportunidad, presionó por invertir en activismo. Pero Javier, madurando, vio la manipulación y rompió con él. Necesito sanar. No pelear más. Solo. Javier confrontó sus demonios internos. Años de represión lo habían hecho impulsivo. Y ahora pagaba con aislamiento. Miguel, fortalecido por la ruptura con Andrés, encontró consuelo en el arte. Comenzó a pintar cuadros sobre identidad LGBT en la España post-franquista, ganando reconocimiento en galerías progresistas. Elena, viviendo con ellos temporalmente, se convirtió en aliada. Perdí una familia para ganar hermanos reales. Juntos,
Visitaron a doña María. ¿Quién? Separada temporalmente de Antonio. Expresó remordimiento: os fallé como madre. Las lágrimas fluyeron, iniciando un lento perdón. Antonio, aislado, sufrió en silencio. Pero un infarto grave lo hospitalizó. En su lecho, llamó a los gemelos: perdonadme. Hijos. Javier, reacio, asistió: el perdón se gana. Papá. Antonio confesó su miedo al cambio, arraigado en una educación rígida. Miguel, compasivo, lo abrazó: podemos empezar de nuevo. La sociedad respondía mixta. Medios liberales alababan a los gemelos como símbolos de resiliencia, mientras conservadores los vilipendiaban. Un debate nacional surgió sobre herencias y derechos LGBT, con políticos citando el caso. Los gemelos, invitados a charlas, compartieron su historia, enfocando en el costo humano de la discriminación. Javier fundó un grupo de apoyo para jóvenes gay rechazados, canalizando su ira en ayuda. Miguel, enseñando de nuevo en una escuela inclusiva, inspiraba a alumnos con lecciones de empatía. Pero el oro seguía siendo una espina. Evaluado en 4 millones. El Estado reclamó la mitad como patrimonio. Los gemelos aceptaron, donando su parte a causas LGBT y familiares. Antonio, recuperado, regresó a casa cambiado, asistió a una terapia familiar, admitiendo su homofobia. La sociedad me moldeó, pero yo os herí, dijo. La reconciliación fue gradual, con cenas tensas evolucionando a conversaciones honestas. Elena, mediadora, vio su sacrificio recompensado en la unión. En el clímax emocional, los gemelos reflexionaron en el parque donde todo comenzó. Pagamos un precio alto, dijo Miguel. Javier asintió, pero salimos más fuertes. Sus nuevas parejas, Javier con un compañero estable, Miguel con un artista abierto, representaban esperanza. La familia, aunque marcada, emergía transformada. ¿Fue el rechazo familiar una maldición inevitable o una oportunidad disfrazada para el crecimiento personal y social?